señores, bienvenidos a Cuapé en su edición de martes, una noche agradable con muchas noticias como es caracterizado C9N justamente, y más aún los martes y los viernes porque nos enfocamos justamente en un resumen de las noticias del plano policial, las noticias del momento que acaparan la atención de nuestros televidentes, de ustedes allí del otro lado que siempre nos eligen. Por cierto, acá nuestro WhatsApp habilitado como siempre para que ustedes puedan opinar, tirar información, aportar sobre los diversos temas que vamos abordando. Ahí está 85300109. Martes y viernes, no se olviden, vamos en vivo de 20 a 21 horas. Bueno, ya que empezamos ya abordando algunos de los temas que fueron noticia en la jornada en las últimas horas, y este caso de desaparición que es bastante misterioso y involucra a dos extranjeros que decidieron hacer un recorrido por los terrenos difíciles del Chaco. Exactamente se dirigieron al Parque Nacional Defensores del Chaco, zona de Cerro León. Pretendían hacer senderismo, subieron el cerro efectivamente estos dos ciudadanos extranjeros, uno argentino y el otro belga. Hace poco nomás se conocieron según los antecedentes. Sin embargo, uno de ellos ya no regresó. Es el belga el que sí regresó y contó la parte de su historia, de cómo se habría dado todo, en qué momento terminó perdiendo de vista a su compañero, a su socio Wenceslao Benoit, de 77 años, un empresario que se dedica a alquilar vehículos todoterreno para poder explorar el Chaco paraguayo. Y precisamente en uno de esos vehículos llegaron hasta esta zona de Cerro León, donde efectivamente llegaron a subir al cerro, pero en un momento dado, según el relato del belga que sí regresó a destino, que sí logró ubicar otra vez el camino a casa, dijo lo siguiente, que el día jueves 31 de julio ambos decidieron subir el Cerro León solos. Lo hicieron por un sendero. Supuestamente el señor Wenceslao, que está desaparecido a estas alturas, conocía bastante bien el terreno porque constantemente suele hacer estos tipos de recorridos. Ellos subieron en la cima, pero buscando el mejor ángulo para tomarse una fotografía desde la cima, es que terminaron perdiendo el camino de regreso hasta su vehículo. Volvieron a bajar, pero bajaron por el otro lado, de satinágico ahí en pocas palabras, por lo que se pasaron toda la tarde buscando otra vez el camino que conduce hasta el vehículo, porque hasta un cierto punto nomás se puede llegar en vehículo, después ya tenés que caminar para hacer el senderismo. Bueno, es eso lo que estaban buscando, otra vez el sendero de regreso a su camioneta, por lo que no encontraron. Así que ya estaba a punto de caer la noche, siempre según el relato de este ciudadano belga, identificado como Rafael Joseph Gibón. ¿Qué es lo que pasó? Dice él que supuestamente su amigo Wenceslao en un momento dado del cansancio se quedó dormido, sentado, pero él estaba preocupado porque estaba a punto de anochecer. Decidió seguir buscando el sendero hasta que desciende otra vez del cerro y encuentra el vehículo a unos 150 metros del lugar donde estaban ellos. Una vez que ubica la camioneta, sube para buscarle a su amigo, pero no lo encuentra más en el sitio, es lo que él expresó. Supuestamente, como 4 veces gritó su nombre, en esas 4 ocasiones él tuvo retorno, le respondió Wenceslao, pero en el 5.º llamado ya no tuvo retorno. ¿Qué hizo este señor? Él bajó otra vez hasta la camioneta, rompió la ventanilla porque no tenía la llave, pasó allí la noche y al día siguiente buscó ayuda y encontró. Llegó la gente de la comisaría jurisdiccional, los guardiaparques que hicieron el trabajo inicial de hacer las primeras búsquedas. Y ahí ya estamos viendo toda la comitiva que se despliega por los bosques cerrados del Parque Nacional Defensores del Chaco. Fíjense lo cerrado que es este bosque. Y es allí donde están concentrando las búsquedas para este ciudadano argentino, radicado ya en Paraguay, hace 50 años que él está viviendo en nuestro territorio y dedicándose justamente al negocio que ya les mencioné. Y hasta ahora no se tiene pistas sobre él. ¿Qué pudo haber pasado con este señor? ¿Qué tan real y verdadera puede ser la versión de este ciudadano belga que logró ubicar el sendero, volvió a la camioneta, encontró ayuda, pero no así su compañero? Vamos a escuchar lo que decía el señor Rafael Sosa, el director de áreas silvestres del MADES. Vamos a repasar justamente su entrevista, pero sería interesante justamente actualizar un poco, ¿verdad?, acerca del trabajo que hicieron hoy, porque ocurre lo siguiente. El despliegue, aparte de hacer un rastrillaje por tierra, también consiste en un sobrevuelo. Ya en las últimas horas se tomó esa decisión con una avioneta, dispuso así el Ejecutivo, mediante la intervención del Ministerio de Defensa,
están haciendo un recorrido aéreo y si es que logran divisar algo, entonces los rescatistas van a descender mediante paracaídas para poder, en este caso, rescatar a este señor, de quien hasta ahora no se tiene ni rastros, ¿eh? En breve vamos a ampliar esta información, pero de momento les comentamos los pormenores, porque este es el relato que dio detalladamente este ciudadano belga que estaba en compañía de este argentino, que sí regresó, pero no así su amigo. De ahí subieron al cerro, llevando para provisión de agua solamente para 2 horas, dice el señor. Y tal es así que subieron al cerro para sacarse alguna fotografía ahí en el lugar. Y como ya subieron todo arriba, no encontraron un perfil perfecto para sacarse algunas fotos por alguna obstrucción de la vista por arbusto que había. Entonces buscaron una mejor ubicación para sacarse algunas fotos del lugar. Y en eso ellos perdieron el sendero inicial donde subieron arriba. Tal es así que buscaron otra vez el trayecto del sendero, no lo encontraron. Y en eso ellos se bajaron por el lugar, ya al otro lado del cerro. Y peor aún, no encontraron el vehículo ni tampoco el sendero inicial. Entonces, ahí fue la odisea para ambas personas, ya no teniendo agua, ya cansados, buscando el lugar inicial donde habían dejado la camioneta. Luego, el señor, el argentino, el señor Wenceslao, le manifiesta que la posibilidad de subirse nuevamente al cerro para ver si desde ahí podían ubicar la camioneta. Me pidió la diligencia de diagnóstico médico por parte del médico forense de acá de Boquerón, ¿verdad? Y asimismo que yo le pueda interrogar a esta persona una vez que llegue al departamento de Boquerón. El señor Rafael Guigón, que es la persona que digamos, contrató los servicios de este señor Wenceslao Benoit, estuvo indicando todos los lugares por donde ellos estuvieron pasando y digamos que esa es la información preliminar que yo tengo, que él estuvo hasta el último momento colaborando con la Policía Nacional. La Policía Nacional hizo un gran despliegue. Yo estoy preliminarmente confirmando la identidad correcta de este señor para poder hacer diligencias también en cuanto a su historial migratorio y en cuanto también a su posible búsqueda de información en Interpol, ¿verdad? Para poder agotar todo tipo de instancias y bueno, veremos qué otras diligencias pueden surgir cuando converse con este señor, ¿verdad? Bueno, esas son las notas que tuvimos allí a tempranas horas, lo último que se puede tener, porque entendemos que es un trabajo dentro de todo difícil por lo que significa justamente esa incursión. Existe en un momento dado donde se da una interrupción de la comunicación con los rescatistas, con los que están incursionando para poder traer más información y luego cuando vuelven otra vez hasta el puesto comando, le vamos a decir, donde todos se encuentran y se organiza allí la búsqueda, es donde proporcionan datos acerca de lo que encontraron. Y vamos a ver qué más podemos informar a estas horas con el director de áreas silvestres del MADES, Rafael Sosa, que también con su equipo están respaldando el trabajo de los guardaparques. ¿Cómo le va, señor Rafael? Buenas noches. Buenas noches, Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi saludo para vos y la teleaudiencia. Bien, señor Rafael, muchísimas gracias por atendernos. Me imagino que es arduo el trabajo que están haciendo allí en la zona, no ha de ser fácil, pero nosotros por acá estamos informando, tratando de acompañar el minuto a minuto el trabajo que hacen. Bueno, realmente hiciste un detalle bastante pormenorizado de todas las actividades que están haciendo los guardaparques desde el sábado que se había iniciado el protocolo de búsqueda y localización justamente del señor Wenceslao. A la fecha y a estas horas es poco todavía lo que podemos tener de noticia, ¿verdad? O sea, estamos con la búsqueda, se está haciendo los trabajos por cuadrante como habíamos expresado ya anteriormente. Y realmente todavía no tenemos noticias
ningún hallazgo ni tampoco algún resto que podamos haber encontrado de ropa o de alguna cuestión que pueda indicarnos por lo menos hacia dónde se fue el señor Wenceslao. Director, la zona donde desaparece el señor Wenceslao, ¿él desaparece del cerro de la cima o en qué punto, según lo que explicó su acompañante, que sí pudo salir? Bueno, ahí hay que tener en cuenta que se llega con vehículos hasta la zona de camping, que es el lugar donde, vamos a decir pronto y rápido, es un lugar donde normalmente se estacionan los vehículos. Sí. A la mano derecha está el sendero que conduce a una de las partes del Cerro León, ¿verdad? Donde normalmente los visitantes van y se sacan fotos y tienen una vista realmente privilegiada. Eso, lógicamente, ellos subieron, según lo expresado, y nosotros iniciamos la búsqueda justamente en el punto que este señor belga había comentado que ellos se separaron, vamos a decir, ya bajando del mirador, ¿verdad? Entonces, eso como te había comentado, se hace por cuadrantes, son 5 kilómetros cuadrados que se hace un rastrillaje y se está entrando con machete, con foices, realmente es un trabajo bastante lento y arduo, ¿verdad? Pero lo que hay que tener en cuenta de esto es que ni un metro cuadrado hay que dejar de buscar, ¿verdad? Entonces, eso para que sea de manera ordenada se está haciendo por cuadrante, con apoyo también de drones. Hay un ciudadano también de la colonia menonita que se había acercado con un dron que tiene un sensor térmico, también se estaba usando eso. Son 6 grupos de 10 personas que están incursionando en el monte. O sea que ¿es alto el lugar donde ellos subieron, director, o no llegaron a subir todo o ya estaban bajando? No, entendemos nosotros que ya estaban bajando, sí, es una altura considerable, tiene una dificultad media el ascenso por ese sendero. Por lo menos lleva 1 hora hasta llegar a la cima, ¿verdad? Es empinado, director. Es bastante empinado y tiene también muchas piedras sueltas, ¿verdad? Por la característica propia del terreno. Sí, ¿y está señalizado el sendero para subir al cerro, no, director? Sí, claro, está señalizado, por eso que era justamente un poco probable que se pueda perder el sendero, ¿verdad? O sea, la línea del sendero está bien señalizado. Hay una sola parte donde hay una bifurcación de un sendero viejo, pero que igualmente conduce también al mismo lugar de camping, ¿verdad? O sea, es digamos un sendero un poco más largo, pero que ya está en desuso. Probablemente haya habido esa confusión en ese sector, según lo que nos explicó este ciudadano belga. Sí, por eso justamente le consultaba, director, porque en la mayoría de los cerros, en mi caso particular ya al menos visité algunos, tienen la flechita, las señalizaciones, no siempre acompaña un guía, ¿verdad? Entonces quería saber si en este caso también se daba esa suerte que por lo menos puede ser un indicador para conocer nada más los detalles y de por ahí algo que llame la atención en torno a este caso que hasta ahora no tiene ningún elemento, o sea que ni una prenda, nada no encontraron en el sitio, director. Así mismo, Judy, hasta el momento nada. Y sí, es bastante sencillo seguir el sendero por la sencilla razón que al salir del sendero ya la vegetación misma no te va a permitir salir de eso. O sea, ya tenemos que usar alguna herramienta para poder ir abriendo camino por las condiciones mismas del monte, ¿verdad? Es un monte muy tupido, muy cerrado. Hay muchísima vegetación, entonces es prácticamente difícil salirse del sendero, ¿verdad? Cierto, porque estoy viendo las fotografías del momento de la incursión por parte del equipo de búsqueda, director, y veo que es una vegetación muy cerrada en un momento dado, o sea que es un poco hasta desesperante pareciera hacer salir del camino del sendero. Claro, realmente es así. En algunas imágenes que estás pasando, ¿verdad? Sí. Es el cauce seco del Timani, ¿verdad? Donde vos ves esa vegetación y una cantidad considerable de piedras. Ese es un cauce seco de uno de los brazos del río Timani. Ah, ya. Y director, a la altura de donde supuestamente desaparece este señor, ¿existe algún precipicio, algo donde se pueda sospechar una caída? Bueno, realmente, como te decía, es una característica bastante empinada, pero tanto como un precipicio, no. El lugar un poco de cierto riesgo sería el lugar donde está en la cima, pero es una meseta, ¿verdad? Eso sí tiene una altura, pero tampoco, o sea, no concretamente a la pregunta que me decís, sí. No de esa característica, ¿verdad?
Bueno, ¿y qué sospechan a estas alturas, director, referente a esta desaparición? Y atendiendo otros casos de desaparición, ¿cuál podría ser el contexto? O sea, que si es que una persona cae, o sea, que se le podría encontrar en los alrededores, habría un sitio donde es impenetrable para poder entender. Bueno, realmente yo te tengo que decir que las Sí. expectativas nuestras todavía son bastante altas de poder encontrarle. Tal vez con alguna lesión, podría ser algún tobillo golpeado o alguna otra lesión que no le permita él desplazarse mucho, pero por supuesto que a medida que van pasando las horas eso se vuelve mucho más crítico por las condiciones, ¿verdad? Digamos que una condición favorable es justamente el clima que entre ayer y hoy estuvo con cierta cantidad de lluvia caída, tampoco tuvimos un sol bastante, digamos, fuerte, que es otra característica de ahí, ¿verdad? El sol y la temperatura que por lo menos en este momento de búsqueda, tal vez sea eso una condición favorable para el señor Wenceslao. Claro. Pero honestamente te digo, estamos entrando en momentos críticos por los días que ya van pasando. Claro. Eso es algo preocupante. Incluso atendiendo al propio relato, a la versión que dio su compañero, de que ya estaba cansado, de que ya no tenían agua, entonces esto se vuelve más preocupante a medida que pasan las horas. Director, en horarios de la noche no están haciendo las búsquedas. No, lo que sí se hizo es bombas de estruendo, ¿verdad? Para ver si es que hay alguna respuesta del señor Wenceslao al escuchar eso. Eso se hace a la noche. Luces también, eventualmente, para poder indicar una ubicación. Pero es justamente, insisto mucho nomás en la geografía del terreno. Sí. Es muy difícil y realmente cansador. Nosotros con los 6 grupos de búsqueda que estamos teniendo, se está haciendo una cierta rotación para poder un poco también el personal ir descansando, pero no va mermando, ¿verdad? O sea, lo que entra un grupo, sale otro, ¿verdad? Es más o menos esa la metodología. Y también, insisto, son 6 drones que estamos teniendo haciendo el sobrevuelo por arriba. Entonces, ante cualquier vestigio mínimo, por más que sea insignificante, eso se tendría que ver y eso va a tirar una coordenada para que por tierra podamos llegar al lugar, ¿verdad? Pero Sí. es muy complicado porque lo que uno ve de arriba es Un bosque una cerrado. vegetación exuberante y Sí. es todo lo que ve, ¿verdad? Totalmente, yo veo las fotos y la verdad que me sorprende, ¿verdad? Cómo pueden hacer incluso ese trabajo con todo lo que pueden, me imagino, tratan de alguna manera también de agilizar justamente por esta preocupación de que están a contrarreloj. El tema del sobrevuelo, director, en ese sentido puede servir mucho porque justamente si vemos de arriba, poco nada se ve lo que hay debajo de los árboles. Bueno, hay que tener en cuenta que toda herramienta que podamos usar y todo lo que esté a nuestro alcance va a ser útil. De Sí. hecho que sí. Hay que tener en cuenta también que el Grupo SAR tiene una harta experiencia en rescate y localización también, inclusive para poder hacer un poco una evacuación médica inmediata, Sí. que es lo que podríamos necesitar en este caso. Entonces, yo creo que todas las herramientas que se están poniendo a disposición son útiles. También están viendo el equipo canino, ¿verdad? Para poder hacer también el rastrillaje. O sea, todas las herramientas que podamos tener a nuestro alcance van a ser útiles. Es cierto, es cierto. Ahora, ¿hicieron hoy el sobrevuelo, director? ¿O no daba la condición del clima? Yo tengo entendido que hasta mañana, cercano al mediodía, no hay condiciones climáticas para el vuelo. Por lo menos el avión que se fue ayer, por las características del avión, pudo ir y volver, ¿verdad? Porque tiene un vuelo instrumental y es un avión de un tamaño considerable, con un piloto de mucha experiencia, ¿verdad? Pero ese mismo avión hoy no tenía condiciones de ir al lugar. ¿Mañana en qué se van a enfocar, directores de tempranas horas? ¿En qué va a consistir el trabajo? Bueno, nosotros la actividad empieza a 5:15, 5:30 de la mañana, ya se van de vuelta los grupos, ¿verdad? Y continúan, como te decía, son cuadrantes que cada uno tiene coordenadas con GPS que van haciendo ese rastrillaje. La idea es que no quede ni un metro sin hacer un rastrillaje exhaustivo. ¿Es lento? Sí, es muy lento, considerando que hacer 2.000, 2.500 metros dentro de esa vegetación y lleva casi mediodía, ¿verdad? Para poder ir cuadrando todo eso. Director, ¿en esa zona hay guías que puedan acompañar para estos recorridos? ¿Se puede pedir para que la gente pueda entender en el caso eventual que quieran visitar y también que conozcan el riesgo que conlleva en el caso de no seguir las indicaciones?
Bueno, justamente ese es una condición limitante del parque, ¿verdad? Sí tenemos guardaparques de muchísima experiencia. Normalmente si hay una solicitud para acompañar hasta ese punto en donde estamos hablando, porque es lo único que realmente uno puede ir a ver ahí, ¿verdad? Después ya no hay mucho que ver. Solemos acompañar normalmente, ¿verdad? En este caso no solicitó el acompañamiento porque también hay que tener en cuenta el señor Wenceslao, un señor que ha ido, pero infinidad de veces ahí al lugar, ¿verdad? O sea, era un señor conocedor del lugar. Bueno, director, estamos pendientes al trabajo de ustedes, muchísima fuerza y esperemos que todo este despliegue tenga un resultado positivo de ubicar a esta persona. Realmente yo te agradezco a vos, a la teleaudiencia también y una vez más agradecer a todas las personas que mancomunadamente están ayudando. Acá es un esfuerzo interinstitucional. Sabemos de ciertas limitaciones también de cada institución, pero bueno, yo creo que la sumatoria de todos es lo que nos hace llevar un poco adelante este trabajo y ojalá Dios quiera que sea con un resultado positivo ya muy pronto, ¿verdad? Así será. Bueno, fuerza a los muchachos que hoy trabajaron mucho, mañana temprano tienen que empezar otra vez. Gracias, director. Muchas gracias a ustedes. Ahí está, de paso repasando un poquitito ahí las imágenes, fíjense lo que es esta vegetación cerrada. Este es el lugar exacto donde se encontró el vehículo de ambos, que por cierto se produjo en el transcurso de la jornada de hoy. Al menos una novedad en torno al caso, que es ubicar a la camioneta, pero esto fue posible mediante justamente la salida del amigo del desaparecido, porque él sí pasó la noche dentro de esta camioneta. Para el efecto tuvo que romper allí la ventanilla porque la llave no tenía consigo, lo llevó el señor Wenceslao. Pasó la noche dentro de la camioneta, al día siguiente salió por ayuda, encontró. Llegaron hasta el sitio, ubicaron la camioneta y empezaron las primeras búsquedas. Lo están haciendo por cuadrante, lo dijo el propio director de áreas silvestres del MADE. Está moviendo a todo el equipo que está trabajando incansablemente ya desde el día, posterior al 31 de julio, estos primeros días de agosto, están concentrando todo su esfuerzo para poder tener información sobre este ciudadano. Recordar que no es el primer caso que se produce allí en el Parque Nacional, en este caso Defensores del Chaco, mejor dicho. Y es preocupante lo que ocurrió. Hay que ver si efectivamente se trata de una desaparición por desatinamiento o qué pudo haber ocurrido allí, porque fíjense, no hay otra forma de irse hacia otro sitio. El sendero, como dijo el propio director, ahí está, prácticamente señalizado con las piedras. Si se sigue eso, se llega, pero si uno no es conocedor, evidentemente se puede perder. Pero en el caso del señor Wenceslao, como explicaba el director, era prácticamente habitual de la zona, o sea, siempre acompañaba a las personas que querían visitar y lo invitaban, y él decidía hacer justamente por deporte, por pasión misma. Pero en este caso no regresó. Vamos a seguir acompañando este caso muy de cerca. Breve corte y ya hablemos con más de Cuapé. Bueno, seguimos en Cuapé y vamos a hablar ahora acerca de este tema que tiene que ver con un hecho de inseguridad en el barrio San Miguel de la ciudad de Caacupé, Judith. Y quiero que te fijes en las imágenes de circuito cerrado porque realmente impacta muchísimo la forma en que ocurrió todo esto. Fíjense en estos dos muchachos que vienen, saca un cuchillo y ahí le taclea a la señora que estaba viniendo a bordo de la motocicleta. De su trabajo, estaba por llegar, ella tenía que doblar, ir 2 cuadras y ya llegaba a su casa. Y en ese momento es que estos dos la interceptan. Después, fíjate, Judy, que lo hacen de una manera muy torpe. La señora que lucha para que no le lleven la moto, y en una parte le dice que incluso le conoce a uno de ellos, Cero y Cuá, le dice. Y ahí ella corre, ¿sabes por qué? Porque le dice Eikutú, Eyuka. Son las palabras que utilizaban estos delincuentes. Ahí corre otra vez la señora, no se da por vencida, corre detrás de los delincuentes, se da vuelta, pero finalmente se salen con las suyas y se va en el biciclo. Acá no es así tan de terror, pero el grito que dio la señora es impresionante. Vamos a escuchar.
desesperante, los gritos. Y decime un poco, Raúl, nadie se quedó a auxiliarle. Nadie. Este de la furgoneta que justo pasaba por el lugar, parece que aceleró más en vez de detenerse y preguntarle, señora, ¿qué pasa? Ella quedó allí en medio de la nada, abandonada, sin su motocicleta. Un gran perjuicio para ella porque, a ver, solo los que nos sacrificamos sabemos bastante bien lo que cuesta. Totalmente. Ese de pagar a cuotita para tratar de por lo menos tener ese móvil que te facilite llegar, porque nuestra unidad de transporte público deja mucho que desear, vas a llegar siempre atrasado si vas a depender de nuestros colectivos, Y ¿verdad? ahí, por ejemplo, no hay una línea interna que la Por lleve eso. a ella hasta su casa, al trabajo. Sí. Y su movilidad única es la motocicleta. Exacto, y mira que estos vagos, porque eso es lo que son, encima cobardes, ¿verdad? Que estaban esperando justamente que parezca una víctima como ella, Sí. en situación de indefensión, donde entre los dos se puedan sentir grandes, ¿verdad? Y que le pueden sacar fácilmente la moto. Y eso ocurrió, ¿verdad? Y la amenazaban allí con Cucututa o USP, en fin, ¿verdad? Sí. Pero en realidad el objetivo era llevarse la moto. Y Tenían lo un hicieron. arma blanca. Y seguro que sí, para intimidar, amedrentar, ¿verdad? Sí. Pero te digo, ¿verdad? La forma en cómo actúan, de que la echaron allí, terrible, es lo que está pasando actualmente. Y nadie hace nada al respecto. Nadie hace y cada vez son más violentos. Sí. Estos son los famosos chespiritos que andan deambulando por allí. Y prueban su Muchos, suerte. sí, muchos tratan de justificar la forma en que andan diciendo que es una enfermedad. Está bien, es una enfermedad, pero también es un problema muy grave para la sociedad, para la gente trabajadora que tiene que de esta manera convivir con estas personas que actúan de una forma muy violenta. Nosotros hablamos con la mujer, decidió hablar con nosotros de espalda, cuidando un poco también esos detalles, y dio declaración importante acerca de lo sucedido en ese momento. Fue algo horrible lo que pasó, eso es lo que puedo decir. Que es un trayecto que yo tengo como 9 años, ese trayecto que yo tengo. Es mi elemento de trabajo, es el que me lleva a mi trabajo todos los días. En el momento yo pedí auxilio, por más que había vecinos que miraban, nadie fue capaz de venir a ayudarme. Había gente que me estaba mirando. En el video se ve claramente que cuando me iba a interceptar, uno de ellos sacó como para clavarme en el cuello. Pero se ve que al caerme no me llegó a clavar por eso. La verdad que no pensé por eso, se ve que luché. Después nomás de que pasó todo eso me puse a pensar que por qué yo luché por la moto, siendo que yo tengo mi vida, que la vida era más importante que lo material. Después nomás yo caí en el hecho de que yo no tendría que haber hecho eso, tendría que dejar que lleven nomás. La gente, los vecinos y eso me están apoyando, y gracias a los vecinos y a la comunidad, y eso es lo que se logró reconocerle a ellos también. Les suelo ver interceptar esa calle. En todo momento la palabra que utilizaba era eyucá y cutuja, en donde eyucá le decía a su compañero. Bueno, ahí está, esa parte es muy fuerte realmente, y le consultaba también si ella logró reconocer o le dijo nada más que Shero Ikuá para que de esa manera evitar el robo. Sin embargo, ella aseguró conocerle a una de las personas, incluso en la denuncia policial ella se indicó a un presunto autor de este hecho, y la policía está trabajando para poder atrapar a estos dos delincuentes y también recuperar la motocicleta. Sí, vamos a ver si es que esto se puede, ¿verdad? Porque normalmente esto roban la moto para ir a desarmar todo rápidamente, y seguro van y entregan a un taller clandé, Sí. que ahí le paga alguito por su droga y se desentiende. Tal vez ni la moto ni siquiera es para ellos, ¿verdad? No, para nada. Sino que hay allí también una cierta complicidad con los reducidores. Sí. Y van y hace eso en cuestión de minutos, ¿verdad? Una pena. ¿Esto pasó a qué hora? Esto pasó a las 20:35. ¿Ella Ayer estaba volviendo a su trabajo o se estaba...? Justo a esta hora, 20 O sea, que estaba volviendo a su casa. a su casa, de su trabajo. Encima estaba lloviendo. Qué Y además no es bárbaro. una zona que no tiene iluminación. Fíjate que tiene una muy buena iluminación. Pero como obvio que importante se cuera estos chefs, Sí. ahí a la luz del día te hacen las cosas, ¿verdad? Sí. Impresionante, es como hacen lo que quieren y nada, cero presencia allí de seguridad al menos, ¿verdad? Y fíjate que el perro se desesperó, quiso ayudar, quiso hacer de todo un poco, pero lastimosamente no pudo salir para poder auxiliarle a la mujer, porque ladrido fue lo único que pudo hacer ese perro, es recorrer ahí
Bueno, como pero para poder a ahuyentar. mí me sorprende la gente que pasaba por el sitio y ni ahí, por lo menos para decirle, señora, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Querés que le llamemos a alguien? Aunque de por ahí tratando de mirar desde otra perspectiva, la gente ya duda de todo. Sí. ¿verdad? Entonces, no sé si esto es una trampa. Famoso pues está eso también, ¿verdad? Que se hacen de También. víctima para que vos te detengas y te roban, ¿verdad? Entonces, te das cuenta cómo existe un temor generalizado y una duda y desconfianza que hace con que seamos indiferentes incluso ante un pedido de auxilio. Y terminó viviendo esta situación esta mujer que, bueno, no sé si va a recuperar la moto, pero esperemos que por lo menos se les pueda agarrar a estos dos delincuentes cobardes, ¿verdad? Sí. Y Vagos. torpes. Vagos lo que son, ¿verdad? Porque en vez de trabajar, mira lo que hacen. Ellos, en vez de ellos, todo su esfuerzo en hambre, toda su salud, porque están re bien para que anden así, ¿verdad? Concentren en ir a trabajar, mira lo que hacen. Y según las primeras averiguaciones, ambos tienen antecedentes. Seguro, seguro. Si es que se les agarra, posiblemente vamos a descubrir ahí unas cuantas cosas. Bueno. Y ya Ahí tienen está. informaciones importantes y mañana posiblemente habrá novedades con respecto a este caso. Y aprovechando la situación que estábamos en la comisaría primera de Caacupé, Sí. también vimos una situación de que mucha gente seguramente en las comisarías observa, pero en este caso, el de Caacupé es impresionante. Las motocicletas incautadas producto de accidente de Ah, la pucho. tránsito. Cementerio de motos. Sí. Fíjate lo que es. Incluso en una de las motocicletas nosotros estuvimos viendo que hay un nidito de un pájaro y con su huevito. A la pucha, Sí. ¿qué te sacás de ahí ya, verdad? Bueno, pero en realidad, esta es una realidad en muchísimas comisarías, ¿verdad? No saben Ahí qué está, hacer mira. con esto, mira un poco. ¿Eh? El Y eso nidito. es porque ya está ahí hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo y no se hace absolutamente nada. Hubo un tiempo, un plan de que pasaban los 5 años y las motocicletas se iban como para chatarra o no sé, se subastaban, pero no sé qué pasó de eso, porque en comisaría que te vas, en comisaría que encontrás motos y motos. Porque no puede ser que de todas estas motos ya no se hayan solucionado o cerrado los casos. Sí. O sea, porque normalmente cuando se cierran los casos se toma una determinación. Bueno, se le entrega al dueño. El dueño no viene en tantos días. Ok, directo al, no sé dónde lo que se podría llamar, chatarrería, qué sé yo. ¿Sabes cuál también es el inconveniente? Muchas veces tienen que pagar multa o presentar sus documentos. Y ahí ya está. Mucha ¿Quién? gente pierde el documento. Tiene que traer el Huerulan de factura de compra. Le dicen, o trae tu cédula verde, a la mitad de que yo y le di cédula verde, le di factura, y entonces ya no pueden retirar. Por eso, poner un plazo. Si no Claro. vienen tantos días, bueno, significa que no va a retirar más. Yo creo que deben de utilizar el plazo exigido por el Código Procesal Civil, que son 6 meses, para poder impulsar un proceso. Si en 6 meses no viene por lo menos a preguntar por su motocicleta, tú llegas a pato y vende. Por eso. O si no, algo que se subaste o se tire como para chatarra, porque no creo más que después de un cierto tiempo pueda llegar a funcionar bien estas motocicletas, y la mayoría son productos de accidentes de tránsito. Claro, y que quedan realmente destruidas esos biciclos, ¿verdad? Entonces, acá nos preguntamos qué es lo que se puede hacer. No puede ser que simplemente ahí se acumula nomás y queda, porque algunos evidentemente ya no van a volver a usarse más, ¿verdad? Vamos a ver, porque Sí. hace tiempo que venimos reclamando esto. Tira un poco un número de cuántos aproximadamente hay ahí. 1.000, No, mucho menos, mucho menos. 800. No, mucho 500, menos. 400. Ahí güey, 300. 300 motocicletas. Me fui mucho más allá. 1.000 entre dos comisarías por ahí, ¿verdad? Bueno, pero sí. Sí. Y vamos a escuchar lo que decía el comisario con respecto. Comisario César Benítez, de la comisaría primera de Caacupé. Ahora nos enteramos de este hecho a raíz de que la señora se acercó a la comisaría a formular una denuncia de lo que le ocurrió. Estaba saliendo del trabajo, se estaba dirigiendo hacia la zona céntrica de la ciudad de Caacupé, y minutos antes, digamos, de girar a una esquina para dirigirse hacia su domicilio, fue interceptado por estas dos personas. Se observa en el video que estas dos personas están caminando, y de repente cuando llega más o menos en el lugar donde ocurrió el hecho, esta persona se abalanza encima de esta señora, produciéndole...
Bueno, seguimos aquí en QAP para seguir informándole a la gente. 40 minutos ya pasaron de las 20, 17 grados. Está un poco agradable. Sí, dentro de todo. Me imagino que nuestros televidentes estarán allí ya cenando hasta ahora ya se cena ya, ¿verdad? ¿Qué puede ser hoy para la cena? Yo hoy optaría por unas tortillitas. Siempre, con mandioquita. Sí, pero ¿Y le pones cebollita o no? A mí me gusta la tortillita con cocido o con café, ¿verdad? A estas horas, Miran, pues de repente lo que me vino, ¿verdad? Totalmente aleatorio ese pensamiento, así como retomar este caso, esta información. Operativo Tiburón Rojo, más o menos las era. Expulsan del país a una pareja brasileña. Y sobre esto vamos a hablar. ¿Quién está, mi querida Lari? ¿Lari? Hola. ¿Quién está en contacto? Tengo entendido que tenemos allí un contacto vía Zoom para que nos puedan hablar justamente. Acá está, esta pareja brasileña vinculada a una red de fabricación y venta de anabólicos ilegales en línea. Ah, por eso. Anabólico parece que te deja así todo, sí. ¿Verdad? Y por eso entonces Tiburón Rojo, por el tema de que por el frasco también es rojo. O no sé por qué. ¿Por qué vos conocés eso? No, ahí está en la imagen. No, que de la operación, no, pero en inglés había sido está. Dead Shark. Ahí se la Tiburón Rojo. Sí. Impulsada por la Policía Civil de São Paulo, que incluyó más de 85 intervenciones y 35 capturas en todo Brasil, desarticulando una red criminal dedicada a la producción y venta de anabolizantes. Comisario Carlos Duré es quien nos va a hablar un poco más acerca de esta expulsión, investigación en general. Comisario, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Raúl, entiendo, y la señorita que no recuerdo su nombre. Judith Colexa, mucho gusto, comisario. Judith, un placer. Y a todos los que nos están escuchando y viendo a la vez. Comisario, hablando un poco más sobre Tiburón Rojo. Sí, precisamente dentro de lo que significa la articulación que tenemos de información con Brasil, en la semana se presentaron o sea, que hablábamos sobre una cuestión que ellos estaban haciendo recolectando información importante hace 6 meses ya, de esta operación llamada algo de Tiburón Rojo. Bueno, entonces vinieron, nos comentaron y nos sumamos a la etapa de ejecución de la operación. Sí. La ejecución de la operación ya. O sea que la investigación de 6 meses lo hizo realmente la Policía Civil de São Paulo, juntamente con la Policía Federal. Pero necesitaban un aliado estratégico para poder desarrollar una etapa, o sea que una de las partes importantes que era una célula en Paraguay, ¿verdad? El seguimiento que estaban realizando. Y era la parte logística más importante, de acuerdo a las informaciones que nos proporcionaron. De acuerdo a esa información, entonces nosotros empezamos a recolectar las informaciones pertinentes y ubicar los lugares donde posiblemente estarían estas personas. Y logramos ubicarlos. Y hoy, en el transcurso de la madrugada, a las 2 aproximadamente terminamos el procedimiento, entramos en un dúplex donde le encontramos a las 2 personas indicadas como parte de la logística importante de esta red de tráfico internacional de anabólicos, que está vinculado directamente a fábricas clandestinas en el Brasil. Y por qué no decirlo, con una información altísima de que probablemente estarían también vinculados con otras fábricas clandestinas acá en Paraguay. Comisario, ¿para qué sirven estos productos? ¿Usted sabe, le mencionó cuál es el peligro que representa para la población? Esas cuestiones, ¿para qué sirve? No están especificados dentro del contexto de la cooperación, más bien este uso para personas que están siguiendo tratamiento o están haciendo temas de gimnasio, musculación y demás cuestiones, que es propio, que generalmente se utiliza para fines de reconstruir el cuerpo, ayudar en estéticos. Situaciones. Estético, mejor dicho. No te quiero mentir, no te quiero tampoco dar cuestiones más específicas referente a eso, porque no tenemos realmente, pero lo que sí estaban produciendo en gran cantidad es esos anabólicos y lo estaban distribuyendo o vendiendo a través de plataformas
sin la autorización sanitaria correspondiente. Sí, ahí está el tema, ¿verdad? Porque la venta de los anabólicos, si es que está con toda la regulación correspondiente, no es ilícita. Pero sí en este caso estamos hablando de una producción, elaboración clandestina que no tenía la trazabilidad legal correspondiente. Entonces, todo estaba mal en este caso, comisario. Sí, todo estaba mal y atentaba. ¿Y cómo comienza esta situación? Por eso decimos acá, algunos compañeros de ustedes nos preguntaron también, ¿y por qué ustedes no atacan antes que pase la hora de leer? Y montones de situaciones que son casuísticas que se puede pasar. Pero generalmente en los casos como estos, primero tiene que haber una denuncia de por medio de quien lo está utilizando para que pueda retrotraerse la investigación y generar un caso en particular. ¿Qué es lo que pasó en este caso en particular? Fue que hubo denuncias de parte de usuarios de estos anabólicos y empezó la Policía Civil a investigar toda esta red durante un periodo largo de 6 meses. ¿De qué hablaban esas denuncias, comisario? Y precisamente de qué es lo que le producía, que era donde le producía los efectos, le producían algo. Reacciones negativas. Algo por el estilo, porque no especifica tampoco eso, porque hay un cuidado de lo que significa la protección de las víctimas. Entonces empezó una gran investigación realmente y una identificación de una estructura sumamente grande dentro de Brasil en la distribución de esos anabólicos, en la venta ilícita de esos anabólicos porque no tenía control sanitario. Y de ahí nosotros saltamos ya a una vinculación del paso de esa logística grande que se encontró allá, que estaba pasando por Paraguay y que acá posiblemente se producía también. Ahora, la segunda etapa de la investigación después del allanamiento que estamos teniendo ahora es precisamente la cantidad de tecnología de celulares, de equipos lácteos, de algunas computadoras que manejaban muchos datos relacionados a ese tipo de cosas y los vínculos que tienen con relación a ciertas cuestiones que, de acuerdo a la información no proporcional, que nosotros encontramos también en el lugar que debemos analizar forensemente ahora para poder tener datos. Yo creería que vamos a tener una gran cantidad de información a ser procesada para identificar los vínculos en Paraguay. Y yo, posiblemente, yo le digo como investigador que no tengo ni la menor duda que hay fábricas clandestinas de esto acá y que se están relacionando al tema. Ahora, Tiburón Rojo es la marca de lo que ellos producían, comisario, o hacían, en este caso utilizaban una marca ajena. ¿Cómo funcionaba eso de acuerdo a lo que manejas? De acuerdo a lo que me manejaron, que esa es una marca, lo reconocía allá. Hay toda una plataforma con relación al tema del Tiburón Rojo y el tema de los anabólicos allá. Por eso es que se llama así la red Share, ¿verdad? La red, por eso es que le dieron ese nombre, ¿verdad? Precisamente venía de esos. Yo creo que también hubo una denuncia relacionada al proveedor oficial, llamarlo así, al que produce con relación a esta situación particular. Qué grave. Lo importante de esto es que hablemos de lo que a nosotros realmente nos interesa. Quiere decir que nosotros somos un canal importante de logística para este tipo de cosas. Y acá tiene que haber una intervención muy importante con estos datos que vamos a tener a prima facie dentro de poco tiempo con el análisis que vamos a hacer de lo encontrado para poder vincular cuáles son aquellas personas que están trabajando con esto. ¿Qué están poniendo a disposición de los usuarios? Los denunciantes son del Brasil, que notaron de por ahí algún efecto secundario. Ahí empezó la investigación. Ahora, los que ayudan, no sé si a la elaboración o solamente la parte del embalaje, era aquí en Paraguay. Así funcionaba. ¿O también se comercializaba ese anabólico acá en nuestro territorio, comisario? ¿Se sabe de eso? Desde acá se estaban ofreciendo también. Eso es lo que tenemos de acá. Desde acá se estaban ofreciendo también. ¿A qué? O sea, que se pretendía... Ese es un indicador importante. O sea, los indicios que tenemos nos muestran que desde acá se estaban produciendo todos los efectos, tanto de las propuestas como también de la logística. Cuando yo te hablo de logística, no es solamente el vender por plataformas en el ciberespacio, sino te estoy diciendo también de la logística utilizada para la elaboración de los productos. O sea que ya de la proveedor, Ubeson, en pocas palabras. Probablemente no vamos a estar equivocados mucho en ese sentido, pero yo creo que tenemos que objetivarlo a través de las investigaciones. Pero no, los detenidos son brasileños, o sea que ellos están en nuestro territorio haciendo todo el trabajo. Sí, pero la investigación es realizada, la forma como se movieron, la cantidad de cosas que compraron, de acuerdo a la investigación realizada por Brasil, los equipos que se compraron para poder desarrollar ese tipo de actividades, hacen suponer
fuertemente que en nuestro territorio ahí está el lugar donde se estaba produciendo estos... O sea que el laboratorio. ¿Hay indicios, tienen pruebas ustedes de que se compró maquinarias, productos como para que se pueda realizar y se trajo hacia Paraguay o desde Paraguay acá luego se compró? Estas dos personas eran una logística muy importante, o sea que los que movían las acciones logísticas más fuertes para la organización, para la red internacional de allá de Julieta en San Pablo. Y este seguimiento que te estoy diciendo es de 6 meses aproximadamente. No quiero entrar en detalles porque puede entrar una cuestión de discordancias allá de los investigadores, pero sí, ese seguimiento que realizaron hicieron también la posibilidad, visualizaron los movimientos que han realizado estas personas, no solamente en Paraguay, viajaron en otro lado del mundo para comprar los equipos, o sea que los equipos vinieron a través del mecanismo. Es una cuestión. Paraguay, dentro del espectro de lo que es el crimen organizado en sí, principalmente este tipo de cosas, la importación tiene muy baja los impuestos. Entonces, los empresarios, las personas al margen de la ley, utilizan la plataforma de Paraguay para los fines de la importación de esa tecnología que requiere para la fabricación de ciertas cosas. Claro. Y después lo pasan al otro lado ya en forma de contrabando, lo trafican con eso al otro lado. ¿El lugar donde encontraron a estas 2 personas ya era como el depósito, comisario? El lugar donde encontramos es el lugar de vía de planificación donde se desarrolla la actividad de planificación y logística de pero no la elaboración, no es el laboratorio. No la elaboración, pero había elementos funcionados, o sea que en pocas cantidades de lo que se utilizaba seguramente en los lugares de producción. ¿Se sabe son muestras o demás cuestiones que hacen relacionadas? ¿Se sabe, comisario, a cuánto se comercializaba o a cuánto se comercializa en el mercado? Ese es caro. Eso es claro, no tenemos una precisión referente a eso, no te quiero mentir. Encima que los efectos secundarios de los anabólicos son graves. Sí. O sea que si de por ahí, yo vi casos en realidad por publicaciones en redes, ¿verdad? Donde si es que te hace mal el efecto, te salen hasta como bolitas, o sea, es feo. ¿Tipo erupciones? No erupciones, ¿cómo te voy a decir? Se aíslan así como protuberancias en tu piel, ¿verdad? Porque normalmente pues esto se utiliza para pichicatearte, ¿verdad? Claro. A crecer ahí los músculos, la gente que entrena y crecer, sí, pero crecer de una forma antinatural, claro, ¿verdad? Acelerando el proceso. Acelerando el proceso, o sea, en este caso, naturalmente no te verías igual si es que no usas ese anabólico, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si estamos hablando de algo producido de manera irregular, que no cumple con los estándares, con los parámetros de salud, bueno, esto es riesgoso justamente para nuestra salud. Y esto habría que ver qué efecto generó en las víctimas que terminaron denunciando este caso y qué había sido. Posiblemente el laboratorio está acá, comisario. Seguramente va a seguir el trabajo investigativo para poder determinar eso. Y la complejidad de la situación que se planteó en San Pablo no hace visualizar las cantidades de diligencias realizadas. 117 diligencias judiciales se realizaron. Eso constituye de repente detenciones y allanamientos, que son 85 allanamientos y 32 detenidos más los 2 que están en Paraguay detenidos, que ya fueron expulsados y entregados a la autoridad brasileña. Que obviamente no trabajaban solos, solamente ya tenían ayuda ahí de compatriotas también porque estaban justamente en nuestro territorio. Sí. Comisario. Sí, escucho. No, de CACPI. Vos sabés que casi no escucho ese... ¿Es un departamento, una dirección? Es un departamento de acuerdos y convenios de cooperación policial internacional. Mira un poco. Esto aglutina todos los convenios firmados por la Policía Nacional en temas de cooperación nacional. O sea, en cooperación nacional e internacional. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto, con la nueva modernización de la ley? Con la nueva modernización y adecuando la política. Crear una fuente operativa a todos los convenios, que no sean solamente palabras, que sean también llevadas al escenario operacional y que tengamos resultados. Por decir, haciendo más. No estás tan lejos, comisario, del lugar donde estabas, Interpol. Sí, algo parecido a Interpol, pero ¿qué pasa? Hay escenarios mucho más interesantes, ¿saben por qué? Nosotros como ustedes que todos los días están trabajando con el tema de lo que significa la seguridad, ¿cuál es la cuestión más importante que impacta en la seguridad ciudadana a nivel internacional en Paraguay? Son las organizaciones criminales del Brasil. Sí. Eso lo tenemos bien claro. Sí. Entonces, ¿dónde tiene que ir entonces orientado todo nuestro esfuerzo de estrategia? Hacia Brasil.
Entonces, hacia Brasil y la Argentina, la triple frontera. Nosotros tenemos un acuerdo sumamente estrecho, sumamente bueno, consolidado con el Brasil, porque ese es nuestro factor mucho más importante para la seguridad interna de Paraguay. Entonces, comisario, para poder entender, si por ahí se está haciendo una investigación en el Brasil o Argentina y tienen datos que algo de lo que investigan una parte está en Paraguay, la información primeramente pasa por el departamento de ustedes, a ustedes se les pide ese apoyo. Ahora, con todos los movimientos que estamos realizando, yo creería que un gran caudal de información está siendo articulada por el departamento ya como nivel operativo por todos los canales. Comando bipartito, comando tripartito, Argentina, Brasil, tripartito, triple frontera. Lo que tenemos ya ahora. Ahora vamos a tener también la bioceánica. O sea que vamos a entrar a circularmente cubrir todo lo que es el Paraguay a nivel limítrofe como territorial, al lado, para tener un control absoluto en la articulación de la información, ya sea formal e informal, y poder intervenirlo a nivel Paraguay. Qué interesante. Entonces, esto es una cuestión, ciertamente Interpol tiene una fuerza gigante con relación a la articulación de información, pero él está más bien a lo internacional, bajado de los 196 países. Pero ¿cuál es la afectación? ¿Cuál es lo que más nos está volviendo impactando en nuestras fronteras? Sí, en las organizaciones criminales del Brasil. Comisario Carlos Duré, excelente, muchísimas gracias por estos detalles. Nos quedamos nomás sin tiempo ahora, pero quería preguntarte lo que es de CACPI, que creo que nuestros televidentes también están empezando a escuchar recién, ¿verdad? Entonces ahí está una explicación detallada y clara referente a la función. Seguramente estaremos en contacto, comisario. Gracias. Cuando quiera, por favor. Hasta luego. Bueno.